Uno. Vamos a repasar la segunda parte para completar la introducción de este conocimiento llamado el ser uno, que como vimos tiene 6 libros principales. Y después se hicieron 2 libros más, pero el resumen total de lo que ellos entregan está en los 2 libros, en los 6 libros principales. Siempre hago una introducción y en este momento les quiero hablar de lo que también se dijo en la clase pasada, de que este es un tema nuevo, son develaciones de los conocimientos que antiguamente eran muy místicos, muy religiosos, que están repartidos en todas las culturas ancestrales, en todos los escritos. Nosotros principalmente tenemos en nuestra cultura la Biblia y también los escritos que vienen de la India, de la parte judía, esos son los más conocidos. Pero ahora se está develando muchas cosas que vienen de los pueblos originarios y que todos hablan de procesos planetarios, de encuentros con hombres de las estrellas y también conocimientos planetarios, astrológicos. ¿Para qué decir, por ejemplo, los mayas, que son uno de los pueblos más adelantados en cuanto a astronomía? Y también se han hecho interpretaciones astrológicas de su enseñanza. Este tema es bastante polémico porque si ustedes se ponen a buscar el tema extraterrestre en YouTube, hay mucha información, muchos canalizadores de todo tipo, y obviamente eso produce alguna confusión en cuanto a datos y en cuanto a la información que todos dan. Hay ciertas diferencias. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante, y yo a veces lo repito, es el fondo del proceso. Cuando hay una coherencia en el fondo de lo que se está transmitiendo, eso es lo relevante. No tanto las formas o datos de fechas y de cosas que son más anexas o más de formas superficiales. Entonces, ¿cuál es la coherencia acá? Es que se habla de un proceso de vuelta a la conexión entre estos seres que están en unas dimensiones más sutiles de conciencia, llamadas también dimensiones más elevadas, y que tienen toda una información cósmica trascendental, que cuando se vuelven a unir con el ser humano, hay un traspaso de información y hay una elevación de conciencia y una elevación en todo sentido. Ya, entonces eso se está dando. Otra cosa también es el proceso de vuelta al origen, que se hace por una serie de sistemas dimensionales y planetarios. La cosa acá no son viajes planetarios físicos. Cuando se habla que muchos seres van a volver a ciertos planetas, van a pasar por ciertos planetas, van a ingresar al Sol, van a salir de este sistema solar y van a ingresar a otras galaxias, a otras constelaciones.
que son originarias de ellos mismos, se está hablando de un viaje dimensional, un viaje en el tiempo y el espacio, pero no este espacio tan físico, ¿ya? Por eso vemos que en la parte física, al hablar de Venus, por ejemplo, son planetas que nosotros podríamos decir que están muertos, porque solo se ven desiertos, ¿ya? Por eso que aquí estamos hablando de la parte energética donde están estas civilizaciones, ¿ya? Pero es en dimensiones más sutiles, que nosotros no las podemos ver con nuestros ojos. Esos son los viajes de retorno. También se habla de rescate, de almas, ¿cierto? Y todo esto es en paralelo con las enseñanzas espirituales de todos los tiempos. En el cristianismo nosotros sabemos de las historias, por ejemplo, de los libros sagrados como la Biblia, que hablan de un juicio final, habla del rescate de las almas, de la vuelta de Cristo, hablan de el Armagedón, que es una guerra, un combate entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz, que se realiza para restablecer la unión del hombre que está desconectado de la divinidad, y eso se hace a través de un ejército comandado por San Miguel y sus ángeles, que derrotan, en este caso, a los seres oscuros y muchas almas que no dan la nota para ese juicio final a su favor, son condenados en el abismo, en el infierno. Bueno, estos seres, más allá, como yo digo, de las diferencias de forma, de fecha, de cantidad, dicen o hablan de ese mismo proceso a la manera ya más científica, más cósmica y el lenguaje de lo que se dice el fenómeno extraterrestre. Entonces nosotros tenemos que hacer un entendimiento de lo simbólico, místico, religioso y llevarlo y emparejarlo, contrastarlo con estas nuevas revelaciones. Si hay coherencia, está todo bien. Si no la hay, ahí cada uno verá si resuena, si le hace sentido o no. Todos somos libres de eh, aceptar lo que más resuene con nuestras creencias y con nuestro sentido crítico. Bueno, hay otro punto que es muy interesante, es que este tema, que ya no se puede tapar, no se puede tapar el sol con el dedo, esto ya se develó y ahora la batalla es quién se apropia del tema. Entonces, los poderes establecidos van a tratar de administrar este tema a su conveniencia, como siempre se ha hecho. Por eso que ya se está aceptando, se está develando, se está divulgando el fenómeno extraterrestre, se está aceptando por medios oficiales, como son los estamentos oficiales de los gobiernos como de Estados Unidos, Rusia y varios otros países. Entonces, este tema ya se abrió. Hay un proyecto que se llama Rayo Azul. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Si lo han Sí, el escuchado, Blue Beam. ya, ¿qué Sí, podrías Blue Beam. decir tú de ese proyecto?
Yo lo que sé que, yo lo que sé que hoy en día tienen tecnología para simular cosas, modificar climas, bueno, con el HARP modificar el clima, que es lo que está pasando ahora en realidad. Y el Bluebeam es un proyecto que pretende mostrar imágenes sagradas en el cielo y la gente, y atemorizar a la gente o hacerla creer en una vuelta de un determinado Dios. Algo así entiendo. Claro que sí, eso es. Ahora esto tiene varios ribetes. Una es proyecciones de imágenes sagradas en el cielo, pero también invasión extraterrestre, Claro, eh, claro. ovnis, muchos ovnis de todo tipo, eh, avistamiento de seres que atormentan a las personas. No sé si han sabido unas noticias que en Perú, en unos pueblos, han aparecido unos Ah, seres de varios sí, metros de altura que están atacando a unos pobladores. ¿Ya? Entonces, ¿eso para qué lo nombro? Porque hay que estar alerta y no creer todo lo que se va a mostrar, todo lo que va a salir. Hay que tener ahí un sentido crítico, porque no porque nosotros veamos luces en el cielo va a significar que son naves reales extraterrestres. Además que también hay muchos fenómenos naturales que se parecen y no son. Por eso, estos seres, como los ayaplianos en estos libros, nos advierten de todos estos acontecimientos y fenómenos que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo más y más. ¿Qué nos dicen ellos? Que va a haber una manipulación de este tema. ¿Por qué? Porque todo lo que ya no se puede ocultar, además no se va a seguir ocultando porque los mismos seres extraterrestres habían llegado a tener un acuerdo con los gobiernos, con los líderes de los gobiernos mundiales, de que ellos no se iban a mostrar mientras se cumpliera un plazo. Y era la idea ir modificando el sistema para ir haciéndolo más armonioso, ir acabando con el hambre, ir acabando con las guerras, con la explotación. Y eso no ocurrió. Entonces ellos dicen que estos líderes mundiales no cumplieron cabalmente con lo que se habían comprometido, entonces ahora ellos iban a actuar, ¿ya? Y ellos también nos advierten de que quieren crear una religión universal extraterrestre y también paralelamente causar miedo con una supuesta invasión, mostrando a los extraterrestres como seres muy negativos y depredadores. Entonces ahí vemos, como siempre, actúan en polaridad. Siempre la idea es confundir. Unos van a creer más en esa parte oscura, otros van a creer más en esa parte luminosa, y se va a producir nuevamente una división y una guerra de criterios y polémica en las redes sociales y en todo sentido. Siempre se busca eso, dividir para gobernar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el montaje de los que van a hablar de la parte luminosa? Van a decir puras verdades. Por ejemplo, todo lo que está contenido en este libro lo van a proclamar, ¿ya? Van a aparecer líderes extraterrestres que van a hablar de amor, van a hablar de autosanación, van a hablar de acabar con las guerras,
van a decir que la verdadera religión es el amor universal, van a hablar de Cristo, van a hablar de los maestros, de la nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de nosotros podemos caer en la trampa de decir, oh, este ser que apareció en un poblado habló lo mismo que yo creo. Entonces yo creo en él. Miren, esto ocurrió con todos los grandes maestros. Como al Cristo, Jesús, no se le podía tapar, no se le podía ocultar en el Imperio Romano, ya, que nosotros lo podemos asimilar con los poderes mundiales. En ese tiempo era un imperio poderoso. Ellos se dieron cuenta que llegó un gran maestro y que dio una enseñanza potente, y que ese maestro más encima se comunicaba telepáticamente internamente con muchos seres, porque el Cristo no era solamente carne y hueso. Entonces el cristianismo empezó a proliferar por todos lados. ¿Qué hicieron estos líderes del Imperio Romano? Dijeron, mira, esto nosotros ya no lo vamos a poder combatir, así que lo vamos a tener que manipular. Incluso hay un apóstol que nunca conoció a Cristo y se transformó al cristianismo, y quedó ahí en el poder. No estoy hablando que sea una mala intención, pero así es. Así son las cosas. Y el Imperio Romano hizo del cristianismo su religión oficial, ¿ya? Pero como ellos no estaban dispuestos a dejar de hacer sus rituales, a dejar de perder poder y de hacer todo lo que hacían en ese momento, porque el Imperio Romano también estaba en decadencia. O sea, no estamos hablando del Imperio Romano o de los romanos en su época de gloria, ya que era un verdadero renacimiento de todo: filosofía, arte, espiritualidad, conocimiento. No, estamos hablando de la decadencia. Eh, Hicieron del cristianismo su religión oficial, pero ellos en el fondo y por detrás siguieron haciendo todo lo que hacían. Lo único que ahora en la forma, en el discurso, eran cristianos. Por eso que las personas más despiertas siempre han cuestionado lo que dice la religión con lo que hacen. Siempre ha ocurrido esa dicotomía, esa incoherencia. Una cosa, en lo que se habla en los evangelios, se habla de paz, se habla del Cristo, se habla de amor, se habla de ayudar al necesitado, etcétera, pero en los hechos es bien poco, y a veces es todo lo contrario. ¿Para qué decir en la parte oculta? En la parte oculta, todas sus tradiciones esotéricas, paganas, todas sus fechas y todo lo que ellos celebraban, se siguió haciendo, pero la fachada era y es celebración cristiana, ¿ya? Entonces, esto va a ocurrir de nuevo el, en esta reactualización de las creencias o de la religión o de lo que, como queramos llamarle. ¿Por qué? Porque ya se ha destapado una serie de conocimientos y ahora viene una forma nueva de relacionarnos con la divinidad, y también se va a querer ser manipulado. ¿Cuál es una clave para que nosotros podamos ir procesando toda esta confusión, todo este caos? Una clave es que los verdaderos maestros y los verdaderos líderes
espirituales, extraterrestres, etcétera, siempre hablan de lo mismo. El cambio es interno. El trabajo es un trabajo interior. A ellos no les interesa la parafernalia, no les interesan los shows de luces, los shows mediáticos y andar haciendo pirotecnia. Eso no cambia ni transforma a nadie. El mensaje y la enseñanza siempre es la misma. ¿Ya? Eh, Trabajar el ego, sanarse, sanar el alma, purificarla, trascender, adquirir niveles de conciencia y experimentar también el verdadero y genuino amor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, además que como dijo Cristo, que él iba a volver por dentro. Entonces, los que andan esperando ahí que Cristo baje en una escalera de luz y de nuevo se junte con sus discípulos, están un poquito perdidos. ¿Por qué? Porque la vuelta de Jesús el Cristo, el verdadero, o sea, real, es un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia va a llegar a tal extremo que hay muchos seres que se van a contactar con estas inteligencias de manera interna, a nivel telepático, verdaderas canalizaciones. Entonces, ese es el proceso real y verdadero y contundente. Y nosotros no tenemos que tomar tan en serio porque no es un proceso de transformación, que se vea una imagen en el cielo, que se vea un ovni, que aparezca, se vieron unos seres caminando en el agua. Todo eso no es trascendental. Nadie se va a sanar, nadie se va a transmutar, nadie va a elevar su energía, ni va a vibrar más alto, nada de eso por los fenómenos externos, porque también hay que estar muy alerta porque por ahí viene la manipulación. La cosa es que nuevamente la gente siga a guías, siga nombres, siga contactados, siga canalizadores y todo eso. ¿Ya? Lo mismo que se hizo en la religión, se quiere hacer ahora al estilo extraterrestre. Por eso que yo recomiendo estos libros, porque pueden haber muchas diferencias, como digo, de forma, de fecha y de cosas periféricas, pero el mensaje es el mismo de cualquier tradición profunda y verdadera de carácter espiritual. Es el mismo, idéntico. ¿Ya? Entonces, nosotros quedamos acá en el título del tercer libro que se llama Los Ceramitas. ¿Por qué se llama así? Porque a la canal se le presentaron estos seres que se hacen llamar ceramitas. Y ellos hablaron del camino de regreso. Y como ven, dicen que es un trabajo arduo y profundo que debemos realizar. ¿Ya? Ahí hay una clave, como todo maestro verdadero dice lo mismo, no es algo fácil, automático ni regalado, y que con el solo hecho de creer tampoco pasa nada, así que es un trabajo. Para todo, para estar aptos al regreso y a pertenecer a la energía universal. El universo es muy ordenado
Y mientras que nosotros no nos curemos de la enfermedad, distorsión, aquí está hablando de una manera bastante amplia y general de la enfermedad, no solamente la enfermedad física, sino que la enfermedad en todo sentido, que le llaman distorsión. Ya hemos visto que la distorsión de conceptos, de experiencias, produce una distorsión energética y esa distorsión energética produce una anomalía en el cuerpo de carne y hueso. ¿Ya? Pero para englobar todo ese proceso se le llama distorsión. No nos permitirá la salida y el regreso a nuestro origen. Todos están hablando que ya es tiempo de regresar, ¿ya? Dado que se están dando todas las condiciones. Estamos en el proceso de sanación. La sanación consiste en aprender a conocernos, a saber cómo funcionamos, a tener la voluntad, coraje, valentía, constancia y dedicación de llegar a la cura energética de nuestras energías, pensamientos. Si llegamos a conocer nuestro microuniverso, conoceremos el macrouniverso, al cual todos pertenecemos, porque somos sus hijos amados. Esto también es una clave esotérica, ancestral. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Como es en lo pequeño, es en lo alto. Como es arriba, es abajo. Una persona que comprenda todo el funcionalismo de su biología va a entender el universo entero. Porque nuestra biología, ya, y no hablo solamente de lo físico, todo el sistema biológico que nos mantiene vivos como seres humanos, ahí es un fractal y es una información que es idéntica a cómo funciona un átomo, cómo funciona un sistema solar, cómo funciona una galaxia y cómo funciona el universo entero. Y en todas sus dimensiones, desde lo más sutil que podríamos nosotros definir en este momento como el pensamiento, hasta los instintos automáticos. Si nosotros pudiéramos conocer toda esa anatomía evidente, física y también la anatomía oculta, todos los procesos que hay en la biología, entenderíamos cómo funciona el todo. Así que las personas que están dedicadas a conocer profundamente al ser y al ser humano van por buen camino. Procesos de vejez, por qué uno envejece, cómo se enferma, cómo trabaja la energía sexual, el pensamiento, las emociones, los instintos, las capas del endodermo, mesodermo, todo lo que nos compete como seres humanos. No importa a qué raza, color o creencia pertenecemos, el universo no discrimina ni hace diferencias. Todos somos hermanos de un origen, todos somos sus hijos predilectos y todos tenemos los mismos derechos. El viaje cósmico es una larga travesía y nuestro fin es llegar a unirnos algún día a nuestro Creador, el principio único. El universo nos espera con los brazos abiertos, pero somos nosotros que debemos ganarlo a través del trabajo interno, del esfuerzo y sobre todo por merecimiento. ¿Ya? Aquí habla del principio único, ese concepto incluso se manejaba en muchos grupos herméticos de hace cientos de años.
Entonces acá ocupan el mismo concepto, el principio único. Es lo mismo que la fuente divina, ¿ya? O Dios, Padre Creador. Bueno, y acá, como lo hemos dicho, esto se gana a través de un trabajo interno por merecimiento. Después viene el cuarto libro, que se llama Alineamiento Cósmico, 7000 años de preparación. Hay varios hitos, varias fechas trascendentales en donde hay alineamientos cósmicos y son energías que descienden y que se abren ciertos portales en donde muchas almas pueden aprovechar la oportunidad que el universo está dando para dar un salto cuántico y poder ir trascendiendo, pero de manera más acelerada. Muchas veces hemos escuchado que hay ciertos momentos donde se está entregando o llega una energía muy especial y siempre se pide que se haga algún trabajo específico para poder aprovechar estos instantes. Ya, entonces se ha hablado de que en este momento hay un momento muy especial, muy significativo, en donde un 20% de la humanidad puede hacer este salto cuántico. Y eso es aquí y ahora, en este momento. Y ellos hablan de una fecha más o menos de cierre de ese instante que será como en 200 años más. En 200 años tenemos la oportunidad de dar un salto evolutivo. Luego, esto como que se cierra, de nuevo hay otro instante, después hay otro instante. Bueno, la cosa es que el alineamiento total y verdadero y contundente va a durar 7000 años. 7000 años de preparación. Incluso estos mismos seres explican que para nosotros de repente 7000 años es mucho. Lo encontramos como demasiado. Pero bueno, ellos dicen que 7000 años no es nada. Siempre se me olvida cuántos años tiene la Tierra, por ejemplo. Cuántos años tiene el Sol, cuántos años tiene este sistema solar, cuántos años tiene la galaxia. Estamos hablando de tiempo lineal. Entonces ellos dicen 7000 años es un pichintún de tiempo. O sea, ya estamos en el alineamiento que es un abrir y cerrar de ojos. Por eso que hace 2000 años el maestro hablaba de que los tiempos del fin ya llegaron, de la buena nueva, de que ya estamos en esa especie de juicio, ya hace 2000 años. Entonces, como les digo, 2000 años también para estos procesos planetarios y cósmicos no es nada, es como un segundo, para que guardemos las proporciones. En este cuarto libro, ustedes conocerán por primera vez a nuestros hermanos mayores ayaplanos interanos, los Elohim. En el libro anterior eran los ceramitas, bueno, ahora aparecen los Elohim. En los primeros libros, los seres que aparecieron, que eran de las dimensiones más sutiles, eran calvos y su piel translúcida, azul, celestina, ¿cierto? Bueno, ahora cada vez que van ingresando más en las regiones del planeta, hacia el interior del planeta, y podríamos decir a una dimensión un poco más densa, aparecen, pero con una manifestación un poco más parecida al humano. Entonces aquí los Elohim
Este es un nombre milenario. Se ha hablado mucho de los Elohim, sale en la Biblia, sale en las enseñanzas judaicas, sale por todos lados. Aparecen con pelo y con una piel, al menos en apariencia, media cobriza. Y a la Canal le muestran las ciudades celestiales que hay al interior del planeta Tierra. Recuerden que siempre se ha hablado de una ciudad celestial. Los orientales en Asia siempre han hablado del Shambhala como una ciudad celestial que está en el centro de la Tierra, y también hay otros pueblos que hablan de Agartha, en donde se reúne esta humanidad sagrada, donde están los maestros también ascendidos, y que todos se reúnen ahí en el centro de la Tierra. Obviamente que en otra dimensión. Incluso hay películas de monos animados, por ejemplo Atlantis, donde desciende una nave y llegan a la Atlántida, y también hay una humanidad sagrada. ¿Ya? Estos hermanos son los que siempre nos han apoyado y ayudado en todos los tiempos. Ellos son los que a través de experimentos de laboratorio pudieron rescatarnos de la más profunda de la distorsión. En este cuarto libro, los Elohim nos dan una entrevista, la cual nos explican a grandes rasgos la labor que ellos hicieron, hacen y harán para encaminarnos hacia la libertad de nuestras almas. Aquí yo puse un libro que encontré en Google que se llama Los siete poderosos Elohim. Hablan. Entonces, este libro supongo que son siete regentes Elohim, y como ven, rodean el planeta Tierra. Ellos tienen una misión de ser guardianes del plan divino y también de asistencia, de sanación, de dar conocimiento, y de todo sentido. Y también se llama El Puente a la Libertad. Sobre los 7 pasos a la... No alcanzo a leer lo que dice ahora, pero puede ser un libro muy interesante. Los hermanos mayores ayaplanos, ceramitas, los hermanos ayaplanos Elohim, nos conducen y explican paso a paso el viaje trascendental de elevación energética que tendrán todos los seres humanos que hayan trabajado arduamente sus energías, pensamientos, entre paréntesis, alma, y que a través de esta labor intensa y profunda, nuestros hermanos mayores explican cruda y abiertamente lo que sucederá en los próximos tiempos, advirtiéndonos las consecuencias nefastas de la ignorancia y la falta de abertura mental. Nos indican los efectos negativos que muchos tendrán por no querer abrirse a nuevas posibilidades y conocimientos transmitidos. Son aquellos seres que no quieren escuchar, entender y menos trabajar interiormente. Bueno, está claro, hablan de muchos acontecimientos que van a ocurrir, y la gente que más se resista por ignorancia o por falta de abertura mental, bueno, la resistencia siempre produce confusión y dolor, ¿ya? Por eso hay estas dos fotos de personas que no quieren ver y no quieren escuchar nada al respecto. Yo creo que a muchos les ha pasado que de repente se ponen a tocar ciertos temas y los tratan de locos o se burlan, cosas por el estilo. En este libro todavía vamos
en los 7000 años de preparación. En este libro conoceremos a los ayaplianos interanos Elohim. Interanos quiere decir del interior de la tierra, los cuales habitan la ciudad interna. Ellos siempre nos han ayudado junto con los ayaplianos voluntarios de las naves y los ayaplianos ceramitas. Unidos han trabajado millones de años para sacarnos del fondo del pozo donde nos encontrábamos. A través de su ADN psíquico, ceramita, y físico, Elohim, han podido lograrlo, sacándonos de la simiesca animalidad para convertirnos en seres angelicales que fuimos y con ello permitirnos el regreso a casa. Acá algo interesante es que sí hay trabajos de ADN, sí hay intervenciones en el ADN para que nosotros podamos poder encarnar estas energías que son más potentes, más sutiles y también una nueva información. Basta ver que las nuevas generaciones siempre traen una información distinta, innata, a las generaciones pasadas. Por eso también hay que tener mucho respeto con las nuevas generaciones. A veces nosotros caemos en el error de tratar a los jóvenes, a los niños, las generaciones antiguas los tratan de flojos, de desencantados, de ahí bla, 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 pero ahí hay un proceso con sus sombras y sus luces. Quizás todos esos jóvenes están desencantados y no vibran con el sistema añejo y decadente en el cual nacieron. Entonces, hay que estar muy alerta y no caer en esos juicios y ir entendiendo cuál es la información que ellos traen nueva y que es un aporte. Porque a todos nos pasó. Siempre una generación antigua critica a la generación nueva y viceversa. El Ser Uno, Alineamiento Cósmico, 7000 años de preparación, es un libro abocado al futuro, a los hechos relevantes que sucederán en los próximos 200 años y en los 7000 años de alineamiento cósmico. Bueno, muchos dicen que estamos viviendo esas profecías llamada, por ejemplo, en la tradición cristiana, la Gran Tribulación. ¿Qué más ejemplos vamos a querer? Hay una gran tribulación, obviamente, las guerras. Imagínense que una vez supe que la guerra de los 100 años, de la edad, por ahí por la Edad Media, que se habló que era la guerra más terrible que había tenido la humanidad, creo que murieron como 60.000 personas. Y duró como 100 años esa guerra. Se peleaba con arco y flecha y espadas. Y ahora, en unos poquitos años, 60.000 personas mueren de un paraguaso. En la Primera, Segunda Guerra Mundial, en la guerra del Medio Oriente. Entonces, nosotros como que ya hemos normalizado las guerras y las muertes en masa. Pero para los tiempos que se hicieron esas profecías, se llamó la Gran Tribulación porque encontraban increíble tanta muerte. Entonces nosotros como que nos hemos, cierto modo, anestesiado y normalizado un mundo tan terrible que estamos viviendo. O sea, eh, desastres naturales, crisis económica, control social, manipulación, eh, guerras fraticidas y todo eso. ¿Ya? Entonces son hechos relevantes y mucha energía, mucho despertar, mucho revuelo en la conciencia en 200 años. Como ellos dicen que hay 200 años de elevación
y de rescate de muchas almas. Pero el proceso completo es de 7.000 años de alineamiento. Quieren pertenecer y ser parte de la primera evacuación, que levante la mano. ¿Quién se quiere ir en la primera evacuación? Aquí estamos hablando de una evacuación energética del alma, no es que a uno lo saquen de un paraguaso y lo manden a vivir a otra constelación. Entonces deberán trabajar para levantar la frecuencia vibracional de las energías, pensamientos, alma, y con ello construir el ovni mental, entre paréntesis, espíritu, porque solo con esta nave espiritual podrán salir de la gravedad aplastante del planeta. Ya, esta cosa del ovni lo encuentro también muy fundamental entender. Los ovnis tienen una tecnología energética, pero son orgánicas. No es una energía, digamos, artificial como es la electricidad que nosotros usamos para iluminar las casas o echar a andar máquinas o naves. Eso es bastante rudimentario. La energía que ocupan los ovnis verdaderos es una energía del alma, de alta vibración, que tiene información y tiene conciencia. ¿De qué se trata? Que uno tiene que construir el ovni mental, es lo mismo que hablan los antiguos maestros, de ir cristalizando el alma, de ir construyendo, por ejemplo, el aura de los santos. Por eso que a los maestros iluminados, a los seres iluminados, los muestran con una energía que circunda el cuerpo. Ya ellos acá explican de qué ese es el ovni alma, alta frecuencia, que construye el espíritu, o sea, que recibe la información elevada del espíritu. Ya algunos le llaman el Merkaba, ¿cierto? El cuerpo de luz. Entonces, el que quiera, así haciendo una broma, el que quiera ser evacuado y viajar por el espacio a voluntad y estar libre de toda precariedad que ocurre aquí en el físico, tiene que construir su cuerpo de luz, su Merkaba, que es su pequeñísima nave. Mire, las personas que tienen el Merkabah, por ejemplo, ya construido con energía psíquica que se rescata y se libera cuando uno deja de alimentar sus egos oscuros, negativos y sus emociones bajas, enfermas, cuando uno va rescatando esa energía, se va construyendo este cuerpo de luz o Merkabah y va construyendo su pequeña nave. Cuando hay muchos seres que se juntan con esas pequeñas naves, forman una gran nave y pueden viajar en el tiempo y en el espacio a lugares más profundos. No es que uno con esa pequeña nave se pueda tener un viaje muy significativo, ya hablando a grandes proporciones, pero cuando se unen todos, construyen una poderosa nave. Y aquí puse una imagen de los mayas, que ellos sí, a través de todos estos grabados, estos dibujos, nos mostraban un astronauta o argonauta. Argonauta creo que se le llama a la persona que hace un viaje, que es un viajero del alma, un viajero por el destino, por el tiempo. No es solamente astronauta. Bueno, y así vestigios hay en los mayas, en los aztecas, en los egipcios, en todos lados. Incluso en pinturas medievales aparecen ovnis.
muy interesante. Pinturas medievales occidentales. Ya, en el quinto libro, los interanos muestran la ciudad de cristal. Ya, yo puse ahí imágenes de la Atlántida. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la Atlántida sigue existiendo, pero a nivel etérico astral sigue esa civilización y es una nave. A través del conocimiento del ser uno transmitido por los hermanos mayores ayaplanos, llegan el quinto libro dictado por los hermanos ceramitas, Elohim, y los interanos. Estos últimos hermanos se conocerán por primera vez. Este quinto libro ha sido escrito a través de una entrevista realizada por la canalizadora, una humana ayaplana, ¿ya? Bueno, apareció una humana ayaplana, una ayaplana con forma femenina. Los hermanos interanos existen y viven en la ciudad interna, antimateria y material, realidades conocidas en el exterior como el más allá y la ciudad de Atlantis. Así se conoce esta ciudad interna. Después de haber descubierto en las lecturas del primer y segundo libro de dónde venimos, en el tercero y cuarto quiénes somos, en este quinto libro y en el sexto los hermanos nos hacen saber y comprender a dónde vamos. Bueno, en la ciudad de cristal muestra cómo el alma encarna y desencarna. Le explican los procesos de reencarnación, el por qué debe realizarlo, a dónde va cuando esto sucede y explica detalladamente la compleja situación en que el hombre se encuentra con respecto al electromagnetismo. Los hermanos aclaran conceptos que el ser humano ha aprendido y transmitido equivocadamente. Este conocimiento lo está ayudando a reprogramarlos para usarlos de acuerdo a la energía cósmica. Significa conocer la energía y emplearla cabalmente, direccionándola hacia el alineamiento cósmico que se avecina y al alineamiento ordenado por las energías pensamientos. No ha sido fácil para los hermanos ayaplanos ayudar a salir de la distorsión en que el hombre se encuentra, sacarlo del pozo oscuro y profundo y llevarlo paso a paso a la sanación energética de su alma y existencia eterna. En este libro se responden muchas preguntas que los lectores han mandado, se aclaran dudas y conceptos, conocerán la dirección que tomarán las almas y hacia dónde se dirigen, dependiendo de su frecuencia, vibración, ritmo y colores. El ser humano está uniendo el rompecabezas que al hacerlo le está permitiendo estructurarse verticalmente para prepararse a la salida definitiva de esta realidad primaria. Esperamos que este quinto libro los conduzca al despertar consciente, amoroso y sabio, y los lleve hacia el camino de regreso. Bueno, aquí repite algo que está muy en boga, que todo depende de la frecuencia, vibración, energía. Y además ellos hablan del ritmo y colores. Bueno, todo eso son códigos internos del alma, de la energía. Todo tiene ritmo, todo tiene distintos colores. También podíamos agregar sonidos. Y en el sexto y último libro, a la canalizadora se le presentan los Siren lemurianos, ciudad de luz y amor. ¿Por qué Siren? Porque
son unos seres que están en el océano. Ahí habitan, ahí se mueven, en el profundo océano. Me acuerdo de una película de unos buzos que viajan muy al fondo del mar y se encuentran con una nave. Hay naves que andan ahí en esas profundidades. Bueno, ellos dicen misión cumplida. Los hermanos mayores ayaplanos terminaron de dictar los 6 libros El Ser Uno. A través de este conocimiento, los hermanos han tratado de ayudarnos a despertar la conciencia para que recordemos nuestro origen y activemos la memoria que estuvo durante millones de años dormida y sin recuerdos. En este sexto libro, los hermanos nos responden infinidad de preguntas, saciando la necesidad de nuestras almas. Hemos corrido detrás de respuestas que nunca obtuvimos. Hemos procurado la luz para alumbrar la oscuridad de nuestra existencia. Hemos clamado al universo una y otra vez que nos escuche, vagando en la sombra de nuestra propia oscuridad interior. En este último libro de la saga de 6 libros, El Ser Uno, los hermanos mayores ayaplianos, nos presentan a un nuevo hermano, los Siren Limurianos, los cuales han estado escondidos por millones de años y es ahora, con el comienzo del alineamiento cósmico, el cual comenzará el 7 de julio del 2014, que saldrán a luz de los recuerdos. Bueno, ahí debería decir a la luz de los recuerdos. Como ven, este resumen fue antes del 2014. Es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro planeta. La verdad prevalecerá. Nada ni nadie podrá esconderla. Este libro, al igual que los anteriores, nos reiteran y enseñan de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Respuestas necesarias para la sanación de nuestras almas. Deseamos que en los 6 libros El Ser Uno, ustedes encuentren la paz y armonía del alma y puedan con mucha luz y amor conducirlos al despertar consciente, amoroso y sabio. Y que los lleve hacia el camino de regreso, que el universo los guíe siempre hacia la luz y el amor universal. Que el universo los guíe siempre, bueno, aquí repite lo mismo, hacia la luz y el amor universal. Eso es, a grandes rasgos, este pequeño resumen comparado con lo que son los libros, que son bastante gruesos. Ya vamos a dejar de compartir la pantalla. Y como siempre, un espacio para dar una opinión, para quejarse, para hacer alguna pregunta y a ver si se puede responder. Aquí alguien pregunta algún lugar donde se pueda descargar los libros. Mire, yo tengo entendido que antes los mandaban por PDF, pero creo que ahora solo se pueden pedir en la página del Ser Uno. Uno tiene que buscar en Google seruno.com y ahí uno los puede comprar y los envían. Quizá estén en formato PDF. ¿Ya? Ahora, también me pueden mandar su correo porque yo los tengo en PDF. Entonces yo se los puedo mandar. ¿Ya? El que lo necesite me manda su correo por mi WhatsApp interno y ahí también se los podría mandar por WeTransfer si pesan mucho. Eso es una fórmula. Angie Say se retira por falta de tiempo.
Ah, nadie quiere sacar la voz. Oye, quedaron para adentro. ¿Eh? ¿Eh? Hola Miguel, hola a todos, Hola, hola ¿qué Jessy, tal? hola. ¿Qué te iba a decir? Bueno, primero decir que yo no he leído ninguno de los libros. Eh, Me voy a dar el tiempo de hacerlo, es interesante. Lo único sí, bueno, que yo la otra vez en el chat del grupo, yo les dije saber que yo soy eh, seguidora, o no sé si seguidora, pero me siento yo muy en sintonía con los pleiadianos. Yo no sé, bueno, si quieres me respondes primero qué te parece a ti. Igual en la clase pasada ya has dicho de que habían como seres como que se habían un poco desviado, seres hablando de seres de otros planetas. Eh, y no sé si para ti tú consideras que ellos están dentro de esos seres que se alejaron un poco de la luz, por así decirlo. No sé bien las palabras que usaste, pero lo dijiste así algo más o menos y nombraste a varios seres. Pero fíjate que yo, bueno, como todo, uno igual tiene que conocer un poco más y poner en práctica, así como tú y muchos que han hablado cosas como lindas de estos libros, y por eso estoy interesada en leerlos igual. Eh, pero yo he hecho lo mío con los pleyadianos y fíjate que las mismas enseñanzas no se desvían para nada y siempre con mucho respeto de que es muy lindo de que todo tienes que descubrirlo tú. Tampoco ¿cómo se llama? Te, te ponen algo, te imponen algo a la fuerza, para nada, ¿cachai? Que no, no es así. Ellos hablan igual de que existe esto, que hay seres que se pueden desviar, ¿cierto? De la luz y irse como más hacia la oscuridad o las fuerzas, no sé, del mal, no sé. Son palabras que estoy usando yo, no literalmente las que usan ellos. Eh, y ellos hablan de que hay una ley universal que es esto, siempre preguntar e invocar estos seres de luz. Y cada vez que te enfrentes o estés en contacto con alguno, para las personas que pueden canalizar, siempre es preguntar si son seres de luz con los que estás en contacto y trabajan por el plan divino, preguntar 3 veces. Y todo ser, toda entidad está obligada a responder con la verdad, sí o no. Eh, Alguien más tiene la Jackie, tiene su micrófono abierto. Entonces, ponte todos esos ejemplos así. Y los que enseñan los pleiadianos es conectarte y sanar contigo mismo, descubrirte tú. Es muy lindo, sé que yo, bueno, voy a hacer la tarea de leer los libros, pero también hago la invitación de descubrir también estas enseñanzas de los pleiadianos, porque para nada se desvirtúan o se alejan de lo que están hablando estos libros del ser uno, todo lo contrario. Y eso, quería como decir eso. ¿Y qué Bueno, más? La clase pasada decía de que, porque alguien igual, la Maru, habló de que ella había leído todos los libros del ser uno y en una parte decía que si no entendías nada, que siguieras leyendo nomás porque y tú también hiciste ese refuerzo como que habían mensajes como encriptados. Eso lo encuentro raro porque eso para mí es como querer imponerte algo que tú no estás bien a conciencia, esos mensajes como ocultos los encuentro como raro, al igual que cuando se expresan de hermanos mayores, porque al final yo siento y es que somos todos iguales, no hay, no hay nadie ni mejor, ni peor, ni más evolucionado, ¿no? Nosotros optamos y elegimos pasar por estas experiencias terrenales, eh, pero eso no quita que somos todos iguales. Eso me hace como ruido, eh, pero sí me gustaría leerlo para interiorizarme e informarme de primera fuente, siempre. Pero eso, quería eso, hacer un llamado como también de repente los que quieran y sientan curiosidad abrirse a los pleiadianos y con seguridad vamos a llegar como al mismo fin.
eso, no, ¿Alguien? Yo podría hacer una pregunta si alguien es como Caperuso en astronomía. ¿Dónde queda la estrella Alfa Centauri? ¿En qué constelación? Porque estos seres ayaplianos vienen de Alfa Centauri. Ya había que descubrir y creo que está bien, bien cercano a las Pléyades. Mira, a veces, por eso yo digo, a veces hay diferencias de, capaz que sean los mismos pleiadianos, pero capaz que sí, pero y para que no se haya, para que no haya ninguna confusión, a lo mejor ellos hicieron una variable de nombre, porque por ejemplo, claro, la energía cósmica que se llama San Miguel, en distintas dimensiones y todo aparece con nombres distintos. En una es Abigail, en otras culturas es Micael, y así. Entonces, capaz que sean los mismos. O sea, yo he estudiado a los pleyadianos y encuentro que el mensaje es el mismo. No le encuentro ninguna. Claro que yo siempre digo que hay diferencia a veces en cosas específicas cuando detallan fechas y todo, pero el mensaje profundo es el mismo. es el mismo, sí. ¿Y qué te iba a decir Además esto? que, mira, eso de los códigos, bueno, no es nada nuevo porque en la geometría sagrada hay códigos, ¿ya? En la simbología hay códigos, en los libros, incluso como la Biblia, hay códigos. Toda expresión que viene de la divinidad tiene varias capas y hay mucha información que nosotros no vemos, ¿ya? Ujú. Entonces, hay que, igual en los mantras, a ti te puede decir alguien, oye, este mantra significa algo, pero te aseguro que en otra frecuencia el mantra está haciendo otra pega. Entonces también Claro, hay sí, que, por eso no hay que como aceptar todo como dices tú, sí, con los mantras, con todo eso. Pero claro, a mí me hizo como ruido porque yo dije, bueno, si no quieren como inducirnos a nada o imponernos alguna verdad, porque tienen mensajes encriptados, así como, es eso que no lo considero. yo creo que hay Claro. un lenguaje subliminal que o se ocupa para bien o para mal, porque la publicidad, la música, todos te mandan mensajes subliminales. Entonces esa información como que está en otra frecuencia o se Ujú, ocupa, o sea, en realidad existe. Entonces, claro, o se ocupa para despertar conciencia o se ocupa para dormir. sí, Entonces, y lo de los hermanos mayores, bueno, una tradición también para que nosotros a lo mejor la entendamos, porque así se llamaba desde siempre a los maestros, y ellos mismos hablan de que todos somos iguales, lo que pasa es que hay roles. Es así como cuando uno va a la escuela y hay un profesor, o también cuando uno es niño y hay un padre, o incluso un hermano mayor, o sea, cumple un rol, pero ujú, no significa que sea diferente en esencia, ¿no? Él solo está cumpliendo un rol. Entonces, si ellos no perdieron cierta información cósmica, bueno, la enseñan. Y si uno no le gusta el hermano mayor, le puede poner cualquier otro nombre, pero es como para que se entienda, porque a veces así entendemos mejor. claro. ¿Qué te iba a Igual decir que la el otro palabra día? maestro, pues la palabra maestro a algunos ya les choca y todo, bueno, pero en una tradición, siempre en Oriente, al que enseñaba misterios, se le llamaba maestro. Mm, ¿Qué te iba a decir que yo el otro día hablando con otra persona, pero más o menos estos mismos temas, eh, hablábamos de, él me decía por qué si existe Dios y está en todas partes, por ejemplo, y está por qué existe el mal. Era como varias preguntas en una sola, pero como que no la tengo bien clara, pero hablamos de estos del bien, las energías del bien y el mal, también esta simbología que hace la Biblia, y bueno, que a lo mejor hay muchas cosas que se omitieron, no sé, porque al final como está escrita por humanos, siempre hay un sesgo ahí de lo que la persona eh, creyó interpretar y transcribir. Pero yo hace tiempo atrás, bueno,
yo quiero contarte que yo hace varios meses ya que estoy haciendo muchas meditaciones. Con este libro que yo la otra vez en el grupo yo pregunté si alguien quería como acompañarme como para que pudiéramos experimentar estas meditaciones paso a paso y compartir qué les había parecido y cuál era la experiencia de cada uno, que era súper lindo. Eh, y, y de los pleyadianos. Y es muy lindo porque, bueno, te vas sanando tú misma, ¿cachai? Y, y desde meditaciones como muy básicas, que yo pensaba que me las sabía y las hacía todas bien, pero es un acompañamiento distinto, es muy lindo. Eh, bueno, y hablando de eso mismo con esta otra persona, él me empezó a preguntar mucho esto de las energías del bien y el mal y cómo me explicaba yo lo de la Biblia, que decía este ángel caído, entonces me decía, viste que Dios no es, entonces no es perfección, no es puro amor, y empezamos a hablar como a ahondar más en ese tema. Hay una persona que es mexicana, el Jacobo Greenberg, que él siempre habla de que la iluminación, bueno, que la podemos alcanzar, pero uno nunca pierde la individualidad. Viste que uno habla de la iluminación y el ser uno con Dios, con todo lo que es el amor o la energía de nuestro Padre Creador, no sé, o como quieras llamarlo tú, que ese es como nuestro fin, pero él siempre dice, el Jacobo dice, uno, claro, en la iluminación o como quieras llamarle, Miguel, no sé, uno lo logra alcanzar y logra ser uno, pero nunca pierde esta individualidad. Y sabes que eso, yo cada día más creo que es así, somos uno solo, pero siempre estando en individualidad. Y ahí yo me explicaría con este mismo, o sea, poniéndolo así de esa manera, es la única forma que tú te explicas por qué seres de luz de repente se fueron para el otro lado, o estos ángeles caídos y todo el cuento. Y los pleyadianos igual no hablan de eso directamente, pero sí habla que siempre uno tiene que invocar seres de luz, al ser que, no sé, con el que tú te sientas más afín. Yo no creo que los pleyadianos y estos allá plenos sean como lo mismo, yo creo que deben ser distintos, como muchos otros seres, otras entidades deben ser distintas que te van enseñando a su manera y para que la persona se sienta afín con uno o con el otro, pero al final llegando a las mismas enseñanzas. Y ellos siempre explican que debes invocarlos siempre. Por ejemplo, ellos se hacen llamar emisarios pleyadianos de luz, siempre de luz, porque también hay otros seres pleyadianos que están alejados de la luz. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, yo creo que, no sé, no sé por qué al final termino hablando de esto, pero no sé, pues yo vuelvo a abrir si alguien de repente quisiera volver a hacer como las prácticas. Y yo creo que es como bien un bonito ejercicio hacerlo como experimentarlo primero y, y entre varias personas para ver esto, qué les pasa a cada uno e ir sanando, porque es muy lindo porque como yo te decía, es desde lo más básico y después vas sanándote tú individualmente, tus emociones, tu historia de vida, para llegar después a otros niveles de sanación y es muy lindo, los pleiadianos. Eso. Bueno, pero hay que entender de que en la Confederación Galáctica hay muchas razas y todas están Ujú. trabajando en el mismo sentido. Ok. Jacqueline, ¿por qué manda tanto chat y no habla? Siempre es bueno. Porque, hola a todos. Bueno, tenía un pequeño problema con mi teléfono. Concuerdo mucho con Jessica y creo que sí, me resuena el hecho de que hay muchos tipos de raza, pero uno tiene que buscar con el que resuene y así como en toda la raza hay gente buena, gente mala o de alta y de baja frecuencia, siempre todo esto es necesario para entender el otro lado, o sea, buscar el equilibrio, llegar al punto donde no te
casas ni con lo muy bueno ni con lo muy malo, sino que con tu equilibrio personal. Y es ahí recién donde uno puede tener una mirada sin una balanza más hacia un lado o hacia el otro. No sé si me hago entender. Claro que sí, súper simple. Sí. ¿Sí? Eso es lo que pienso. Y con Jessica me gustaría compartir algunas meditaciones, porque siempre es bueno, como lo escribí, compartir esa experiencia y irla Ya, mejorando, por supuesto. pero te digo al tiro que no son algunas, son todas paso a paso, porque al final empiezas como de lo más básico, conectando con la energía de la Tierra y conectando con la energía del universo, pero de ahí vas avanzando y son meditaciones que son Mira, muy individuales, que tocan la historia de las personas. Entonces vas avanzando para después llegar a meditaciones como más complejas, más lindas. Pero sí, pues, pero son varias. Lo pero ahí conversamos. por interno Ok, hacen un club de Lulú, ¿ya? Oye, para terminar, lo único que yo diría es que hay un plan cósmico y el plan cósmico había que crear un anfiteatro y en ese anfiteatro habían unos que tenían que estar en la oscuridad y unos en la luz. Así, y todos aceptamos esa gran comedia cósmica. Así que a los seres de la oscuridad ya el despertar de la conciencia también es dejar de andar culpándolo o de responsabilizarlos de todo, porque en ese anfiteatro o plan cósmico nosotros aceptamos eh, jugar ese juego, ¿ya? Y si no es por ellos, no habría superación, ni un nuevo despertar, ni una conciencia superior tampoco. Entonces, cada uno hay que cumplir un rol y va a llegar un momento que esa comedia va a terminar y todos vamos a ser hermanos y todos vamos a estar tomados de la mano. Es como en pequeño, siempre hay que ver las cosas en pequeño. En la familia hay esto que se llama la oveja negra. Nadie la deja de amar y de querer y tampoco nadie le desea el mal eterno, sino que todos se cuidan de los hechos o los efectos de la oveja negra, pero sirve mucho, depura mucho, eh, enseña mucho, es un instructor. También hay que entender que en este plan cósmico y en este planeta Tierra se juntaron miles, bueno, no sé cuántas son, a lo mejor no son tantos, las razas cósmicas de esta galaxia. Todos van a llegar acá y todos son, en el fondo, muy diferentes. No son diferentes en esencia. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es dejar la discriminación, dejar de ver tantas las diferencias, porque la misión encomendada, la misión que se eligió es vivir la diversidad de todas las razas acá y para ir logrando una hermandad superior, una integración de todos a pesar de las diferencias. Por eso en las familias, ¿por qué hay tantos conflictos a veces? Porque los seres tienen manera de expresarse diferente. En una familia puede haber un reptiliano, puede haber un pleyadiano, puede haber un arturiano, puede haber un siriano, y en esencia se van a manifestar distintos. Entonces, ¿por qué todos llegaron aquí? Porque se tiene que haber un despertar de conciencia tan grande en que todos van a poder entender de que todos vienen de un mismo origen, de que todos son hermanos y de que todos somos uno. Entonces, esa es la comprensión ideal que se quiere lograr con este plan cósmico.
Por eso que claro, nosotros podemos decir, yo vibro más con este y todo, pero eso no significa que los otros no estén en el mismo plan, ¿ya? Entonces, siempre hay que irse al fondo y no chocar tanto con los detalles o con las formas de expresión de cada ser, porque precisamente para eso nos metieron a todos en la misma juguera, ¿ya? Para rescatar la esencia. Bueno, pero es un tema que ojalá un día lo tratemos en una clase exclusiva, porque ahora ya estamos terminando y yo me despido de todos, les agradezco la participación, ya que a las 21:30 tengo otra reunión, así que nos vemos y gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a ti por la Chao, clase y hablamos. Chao. Chao. chao, muchas gracias, Miguel. Chao.